los excelentes ponentes que nos precedieron en la tarde de hoy. Es un honor para nosotros estar acá. Analizando un poco cómo sería nuestra participación, atendiendo la invitación que nos hizo la Cámara de Comercio, decidimos desarrollar este conversatorio para hablar un poco del entorno laboral en Venezuela. Ciertamente, la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, tal como fue concebida, ha perdido vigencia y las relaciones rígidas entre patronos y trabajadores necesariamente han cambiado. En tal sentido, nuestra participación va a estar planteada tomando como base las consultas e inquietudes que con más frecuencia nos plantean nuestros clientes en materia laboral, a los fines de brindarles a ustedes las mejores prácticas en esta área. Siendo así, Gustavo va a estar conversando un poco de la compensación en moneda extranjera y para altos ejecutivos. Anaís nos va a pasar un poco con las nociones básicas de salario y yo les voy a hablar de todos esos beneficios de carácter social que actualmente están otorgando las empresas para retener el talento humano y minimizar el riesgo de fuga. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Anaís, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Buenas tardes. Vamos de lo menor a lo mayor, para que tengamos mayor entendimiento sobre los aspectos más relevantes o sobre los que tenemos más inquietudes últimamente. Vamos a definir brevemente lo que es el salario. Probablemente sea un concepto que para todos sea bastante común. Sin embargo, independientemente de lo que nos dice nuestra actual Ley Orgánica del Trabajo, la jurisprudencia lo ha extendido y ha indicado básicamente lo que se considera o lo que no se considera parte del salario. Entonces, textualmente, el salario es una remuneración, provecho o ventaja que el trabajador desvenga de forma regular y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Por regular y permanente, la jurisprudencia nos ha explicado que significa que pueden ser pagadas en lapsos de tiempo mayores a una nómina de pago cotidiano. No obligatoriamente tiene que ser un pago mensual o quincenal, sino que incluso puede ser bimensual, semestral o anual. Para tener en cuenta lo que conforma como tal el salario, independientemente de la periodicidad con la que éste se cancela, debemos tener en mente estos aspectos que son bastante importantes. Puede ser fijo o variable, no tiene que ser un monto exacto independientemente del tiempo en el que se pague. Debe ingresar directamente al patrimonio del trabajador, debe disponer libremente del dinero que ingrese a su patrimonio, es decir, no debe tener ningún tipo de condición después que este pago se realiza, debe otorgarle una ventaja económica y debe pagar para retribuir una labor y no para facilitar el cumplimiento de la labor prestada. Lo que se percibe como una naturaleza salarial o lo que nosotros como empresarios o dentro de nuestras organizaciones conocemos como salario sería lo que se paga en función a las comisiones, a las primas, a las gratificaciones, utilidades, bono vacacional, recargos por días feriados, horas extra o trabajo nocturno. Todo esto forma parte del concepto salarial que va a impactar tanto en las prestaciones sociales y va a formar parte también de los pasivos laborales. Algunos ejemplos de estos serían los bonos de cumplimientos por metas, las comisiones por venta, bonos de productividad o un complemento salarial de las propinas o la porción que le corresponde al trabajador por un porcentaje de servicio que éste ha desempeñado. Entonces, conociendo lo que conforma el salario como tal, que, repito, es lo que impacta en las prestaciones sociales y forma parte de sus pasivos laborales, vamos a puntualizar las percepciones que en principio no tendrían un carácter salarial, como sería la ayuda de vehículo, ayuda de vivienda, reembolsos de gastos y viáticos. En relación a esto, la jurisprudencia se ha pronunciado de manera reiterada y ha hecho varias aclaratorias sobre cómo estos tipos de ayudas, que ya les va a explicar Maureen de manera más detallada, podrían realizarse los pagos sin inmiscuirse con el tipo de contraprestación que se está realizando por la labor que está realizando el trabajador y no para la labor que está realizando el trabajador. ¿Aló? 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 ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ok.
Entonces, para tener una diferenciación bastante singular, deberíamos hacernos esas dos preguntas. ¿Forma parte del salario porque corresponde al servicio o al trabajo que está desempeñando? ¿O no forma parte del salario porque es para la labor o servicio que se está desempeñando? El salario mínimo en Venezuela, independientemente de lo que se considera como aumento, que fue publicado en mayo del 2023, se mantiene en 130 bolívares desde marzo del 2022, lo que el día de hoy aproximadamente equivale a 5 bolívares. Tenemos una breve comparación de salario mínimo con respecto a otros países de Latinoamérica, en donde lo está liderando Costa Rica con $603. ¿Aló? $603. Y para la fecha en la que obtuvimos la información, Venezuela estaba en $8. Igualmente tenemos unos datos bastante completos que obtuvimos a través de Prisma Consultores, donde nos indican los salarios sobre los cuales podría oscilar por cada cargo desempeñado, desde una alta gerencia hasta el personal que podríamos considerar de limpieza o incluso de mensajería. Sin embargo, hay otro tipo de remuneración que no formaría parte del salario como tal, pero que serían esos aspectos que se pueden aplicar en las organizaciones para retener ese talento, que serían los beneficios de carácter social, sobre el cual Maureen nos va a estar dando una explicación. Bueno, los beneficios de carácter social no son otra cosa que esas formas de compensación que tienen las empresas y que lo otorgan a sus trabajadores distintas al salario. Si ustedes se preguntan si en la Ley Orgánica del Trabajo eso está estipulado, sí está estipulado. Vamos aquí a leer un concepto. Los beneficios sociales pueden definirse como remuneraciones o beneficios que perciben los trabajadores distintos a sus sueldos. Estos beneficios no están relacionados con aumentos de sueldo y lo que tienen es un claro objetivo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y cubrir algunas de sus necesidades básicas. Como les comenté, las empresas ahorita se encuentran en un dilema. Muchas de ellas han tratado de sobrevivir aumentando el salario, muchas veces lo han tratado de indexar, buscando la mejor manera de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y su poder adquisitivo para la compra. Sin embargo, esto no ha sido suficiente porque esto ha afectado la competitividad de las empresas y de los empresarios, porque muchas veces otorgan estos beneficios y están afectando los pasivos laborales de la empresa. ¿Qué pasa? Nosotros con los beneficios de carácter social, o qué herramientas podemos usar para que los trabajadores mejoren el poder adquisitivo, es una de las mejores alternativas que tienen los empresarios hoy en día. Algunos de los beneficios de carácter social que están otorgando actualmente las empresas son seguro médico, beneficio de estudio, bien sea para el trabajador o para sus propios hijos, y el beneficio de alimentación. La Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 105, como lo pueden ver ahí, establece taxativamente cuáles son esos beneficios de carácter social. Entonces quiere decir que esos beneficios que la empresa está otorgando perfectamente van con lo que está establecido en la ley. O sea, ninguna empresa va a otorgar este beneficio y va a pensar que va a ir en contra de lo que está establecido en la ley. La misma ley lo establece: los servicios de educación, el cumplimiento del beneficio de alimentación en cualquiera de sus modalidades, los reintegros de gastos médicos, las provisiones de ropa, el otorgamiento de becas o de capacitación, pagos escolares o funerarios. Los beneficios sociales no son salario a menos de que una convención colectiva privada así lo establezca. El reglamento parcial vigente de la Ley Orgánica del Trabajo establece unas excepciones. Estos beneficios son de carácter excepcional y deben estar establecidos, pagados en proporción de la necesidad que se quiere satisfacer. Entonces, ¿qué pasa? De conformidad con lo establecido en el decreto que acaban de sancionar de la ajuste de ley estatique socialista, el mismo gobierno está abriendo la puerta a los empresarios de otorgar beneficios de carácter social. Pero ¿qué pasa? Hay que ser muy cuidadoso porque aún no sabemos cuál es la interpretación que va a dar los tribunales de instancia y los órganos administrativos, en este caso las inspectorías del trabajo.
El gobierno lo hace porque lo puede hacer, pero nosotros como empresarios no podemos hacer. Si podemos ver, el aumento venía de 45 bolívares a 1.000, casi 10 veces más de lo que ganaban antes en beneficio de alimentación. Yo como empresa privada no puedo otorgar un beneficio. Si un trabajador gana $100, le voy a dar $1.000 de beneficio de alimentación, porque pudiese entenderse, primero que es un riesgo, y pudiese entenderse que estamos tratando de disfrazar un concepto de carácter social con un concepto de carácter salarial. Entonces hay que ser muy cuidadoso y cualquier decisión que tome la empresa de otorgar estos beneficios de carácter social deben ir acompañados de una asistencia legal, porque hay una línea muy delgada entre otorgar un beneficio de carácter social y que éste se convierta de carácter salarial si ingresa en el patrimonio del trabajador. El artículo 6, o sea, el artículo 1 estableció los 1.000, que era el aumento, el artículo 5 establece cómo va a ser el ajuste, sin embargo no está muy claro si el ajuste va a ser mensual ni cuál va a ser la proporción en la que va a ir ajustándose el beneficio. Esto vamos a esperar a ver cómo lo van a ir planteando en este sentido. Hay una cosa novedosa, un tema novedoso en el artículo 6, que ahora el ingreso mensual mínimo va a estar conformado por el salario mínimo mensual, el cestatique y el bono de guerra económica que debe otorgar el gobierno. Entonces, obviamente, nosotros como empresarios nos encontramos cada día ante un reto para mantener el talento humano. Y obviamente el tener como políticas otorgar estos beneficios de carácter social nos va a permitir paliar la situación económica y la contracción en la que estamos. No existe un salario o una compensación que una empresa pueda otorgar para que esto se compense en su totalidad, pero estos beneficios de carácter social que legalmente están establecidos le brindan la oportunidad al sector privado de poder compensar la situación que estamos viviendo. Seguramente, bueno, ya aquí se me adelantó una lámina, pero seguramente ustedes han escuchado el término salario emocional. Eso es un término que está ahorita muy en la palestra de toda Venezuela. Y cuando hablamos de salario emocional, este es un factor fundamental en la retención del talento. Actualmente, y esto se refiere al conjunto de esos beneficios no económicos que hacen al trabajador sentirse cómodo dentro de las organizaciones. ¿Qué ejemplos les puedo dar de salario emocional? Horario flexible, días libres, sitios de esparcimiento dentro de las organizaciones, el teletrabajo. Aun y cuando la pandemia cesó, muchas empresas mantienen como práctica el teletrabajo, sobre todo por el tema del transporte de los trabajadores. Otro tema de salario emocional puede ser el reconocimiento. Y cuando hablo de reconocimiento, no estoy hablando de reconocimiento monetario. Estoy hablando de ese reconocimiento a la labor bien hecha. Entonces, todos estos factores inciden en el salario emocional de los trabajadores y nos permiten mantener al personal. Todas estas prácticas, como les comenté, tienen que ir de la mano detalladamente de asistencia legal y con el agente de recursos de capital humano de las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay una línea que no podemos cruzar y no podemos permitir que esos beneficios de salario de carácter social ingresen al patrimonio del trabajador, porque allí no son beneficios de carácter social, son beneficios salariales. Gustavo ahora les va a hablar un poco de todas esas formas que tenemos para compensar a nuestros trabajadores y que no se conviertan en un quiebre en la utilidad de la empresa. Sí, precisamente. Ok, ¿cómo conciliamos las estrategias que debemos implementar en nuestras organizaciones para retener y para captar talento de valor, de calidad, con las limitaciones propias de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras? Primero, hay que saber dónde estamos y cuál es la situación actual. Hay una premisa que es fundamental. La situación de la administración pública y la empresa privada es distinta. Las reglas de juego no aplican para ambos bandos de manera equitativa. Por el hecho de que se haya anunciado, por ejemplo, apenas el mes pasado, que se iba además de ajustar la asignación a los trabajadores por concepto de cestatique y que se iba adicionalmente a acreditar un bono de guerra estimado liberalmente, pero que iba a ser a los acreditados a todos esos trabajadores beneficiados de manera regular y permanente, prácticamente cumpliendo con la definición que nos trajo o nos comentó Anaís en el salario, no significa que como empresa nosotros podamos hacer lo mismo y esperar los mismos resultados. Y esa es la realidad que tenemos que asumir. Entonces, la ley, si la ley nos los indica,
todos los tribunales también de la República, inclusive la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, así lo ha establecido. Cualquier asignación que nosotros demos, la llamamos bono de guerra, la llamemos como la llamemos, ayuda humanitaria, independientemente de los decretos que hayan sido, la fundamentamos en unos decretos presidenciales de emergencia económica u otros similares, la realidad es que a la hora de que eso se someta a la decisión de un juez de instancia y en los superiores, determinará efectivamente que es parte del salario y al ser así, impactará en los pasivos laborales, lo que pone en riesgo la salud financiera de nuestras organizaciones. También debemos de recordar, y abajo lo dice, no sé si se lee muy bien por el tamaño de la letra, que a pesar de que le decimos ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, la realidad es que esto no es una ley como tal, es un decreto con rango y valor y fuerza de ley. En el derecho laboral hay un principio fundamental que es la participación tripartita de organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y el Estado, que conjuntamente deben realizar sus aportes, porque ¿quién más que los sujetos principales activos en una relación laboral para dar aportes de valor en la promulgación de leyes que van a regular las relaciones laborales? Bueno, en este caso eso no ocurrió, fue un decreto ley que salió, se implementó y lamentablemente, como también lo indicó Mauren, es un decreto de ley bastante restrictivo que concibe las relaciones laborales como hace 34 años, cuando el derecho laboral es por sí mismo debe ser dinámico. Las relaciones laborales evidentemente han cambiado de 34 años a la actualidad e inclusive de 4 o 5 años a la actualidad con la pandemia. Todos hemos debido ajustarnos o adaptar nuestros procesos a la ausencia repentina de trabajadores que son vitales o tenemos que ser más flexibles en nuestras organizaciones. Entonces suena contradictorio cómo el sector privado, que como lo dijeron también en las palabras iniciales de este evento, es el encargado de impulsar la economía, generar empleo, ser productivo y activar básicamente el país, es el que se encuentra entonces más limitado o más restringido por la normativa laboral vigente. Con estas consideraciones, entonces, tenemos que buscar estrategias creativas que nos permitan a nuestras organizaciones dar mayores beneficios que no impliquen impactos en el salario, pero que sí le den un aporte de valor a cada uno de nuestros empleados. Evidentemente, todo esto tiene que ir debidamente estudiado, analizado, sustentado por un equipo especializado de asesores legales, con trayectoria y con experiencia, que hagan no solo un estudio de la situación fáctica o la situación de hecho que se presenta en el momento y los requerimientos, sino también de cuáles son los antecedentes jurisprudenciales o las sentencias que han salido de la sala en todo y cada uno de estos conceptos o de estos temas, a los fines de evitar que cualquier política que nosotros implementemos sea efectiva para ambas partes, tanto para el empleado como para nosotros, y no ponga en definitiva al paso de 10 años, 12 años en riesgo nuestra salud financiera. Gustavo, perdona que te interrumpa. Anteriormente tuvimos un poco dormido el tema laboral a instancias judiciales. Teníamos ya después, incluso antes de la pandemia y con la pandemia, estaban los tribunales laborales prácticamente sin demandas. Pero este año 2023 tenemos una estadística altísima de introducción de demandas en los tribunales laborales, no solo en Maracaibo, sino en Venezuela. Y todas estas demandas son por estos bonos que las empresas han venido otorgando. Entonces tenemos que ser muy vigilantes de cuál va a ser las decisiones que tome la sala al respecto, porque todas estas interpretaciones son nuevas. O sea, todo esto viene, o sea, tenemos casos que están esperando audiencia en la sala y todos los casos que tenemos son por bonificaciones que se han otorgado, que todos los trabajadores están reclamando que sean de naturaleza salarial. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos temas. Sí, correcto. Y bueno, a la hora entonces de implementar estas políticas, ¿qué es necesario? Primero, conocer a nuestro personal, entender cuáles son las necesidades de su personal. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero, difícilmente las necesidades de un personal nivel medio en la escala jerárquica de 25 a 35 años sean las mismas que un personal senior de 35 a 45 años o 35 a 40 años, 50 años, disculpe.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, la realidad de cada uno de ellos. Y es algo que yo creo que empíricamente las empresas se han visto obligadas también a asumir. Por ejemplo, sabemos que de un año acá, por temas del costo de vida ha aumentado, lo que ha obligado inclusive a hacer ajustes en los salarios. Entonces, ¿de qué manera podemos ajustar o otorgar beneficios que no impliquen un ajuste necesariamente salarial, pero que le otorguen más valor a ese salario? Es decir, tú tienes un trabajador de nivel medio, está comenzando a formar una familia, depende de transporte público para llegar al trabajo. Bueno, junto a él, con una plantilla de trabajadores que tú puedas tener, proveerles un servicio de transporte de parte de la organización, entonces ese 20, 30%, a veces hasta 40% que destinan en simplemente pagar un transporte público para llegar a su puesto de trabajo, se reduce completamente y puede ser destinado, es decir, su asignación salarial le va a permitir entonces disponer de estas cantidades para otras necesidades. No necesariamente tienes que aumentarlo, al no aumentar el impacto en los pasivos laborales será menor y evidentemente hay unos costos asociados al transporte, pero por eso hay que hacer también un estudio de factibilidad a ver qué es necesariamente lo más pertinente para cada caso. Aquí estamos obviamente exponiendo premisas de casos prácticos que hemos manejado, pero que bueno, deben ser detallados o deben ser analizados en cada caso preciso. De igual manera, como lo comentaron, son beneficios no sociales, unas becas estudiantiles, otorgar una subvención parcial o total de becas estudiantiles a los hijos de los trabajadores, evidentemente también es un aporte de valor que puede ayudar en gran medida el poder adquisitivo sin necesariamente tener que aumentar ese salario. Por otra parte, y esto a veces son beneficios que no están asociados ni tampoco dependen de las empresas, ocurre que cuando bancarizamos a todo nuestro personal en sucursales bancarias de bancos nacionales en el extranjero, abrimos la posibilidad inclusive del acceso de ese personal a fuentes de financiamiento como tarjetas de crédito en dólares de bancos, por ejemplo, Panamá, que todos conocemos que hay bancos nacionales en Panamá, y evidentemente esto también aporta algo o trae consigo un beneficio que no depende de la empresa, no puede ser imputable a la empresa, pero que evidentemente en el país difícilmente podrían tener acceso a fuentes de crédito en las condiciones actuales y tan limitadas en las que estamos. Ya, ahora sí. Ok, para el caso, por ejemplo, de los altos ejecutivos, evidentemente ya aquí hay que tener otras consideraciones. Una ayuda de vivienda, una asignación por vehículo, que también, nuevamente, debe estar suficientemente analizada y estudiada y tiene que tener un soporte legal. Hay que asegurarse que hay un compliance entre la política o el concepto que nosotros estamos acreditando, lo que ha dicho la ley y lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia. Si nos equivocamos en eso, por más que sea nuestra intención de otorgar al trabajador, mira, $100 por asignación de vehículos, ya cuando ese dinero entre en su patrimonio, independientemente de la denominación del concepto que nosotros hagamos, nos exponemos a que en una reclamación consideren eso como salario. Entonces, sí, repito mucho eso, sí es necesario que todo esto sea suficientemente estudiado, analizado y tenga su sustento legal. Ya obviamente a nivel de ejecutivos o de altos ejecutivos senior, sí tenemos que tener otras consideraciones. Ahí sí estamos hablando, como se vio en el cuadro que expuso Anaís, hay unas asignaciones mucho mayores que también pueden ser abarcadas por esas políticas transversales como becas estudiantiles. Ya no hablamos de beneficio de transporte, pero se suplanta con una asignación por vehículo o la asignación inclusive de un chofer. Y adicionalmente, lo que podemos hacer en esos casos es que, tomando en cuenta al momento de finalizar la relación laboral, tener siempre como una política empresarial, firmar acuerdos extrajudiciales o judiciales que aten o que comenten o que amarren todos esos conceptos que nosotros acreditamos a los fines de evitar de que eso dé lugar a mayores reclamaciones.
es muy importante. Recientemente en noviembre salió una sentencia del Tribunal Supremo que le otorgó valor probatorio a las pruebas de testigos para el pago de compensaciones en efectivo. Entonces ahora se puede probar los pagos en efectivo con testigos. Es muy variante y muy dinámico el derecho laboral, pero esto es algo sin precedentes y tenemos que ser muy cuidadosos de documentar todas estas asignaciones que estamos otorgando de tal manera que quedemos blindados como empresarios, porque hasta el mismo Tribunal Supremo ya está abriendo la puerta que con testigos pueden probar los pagos en efectivo. Sí, correcto. Y además, inclusive, aun y cuando tú haces una acreditación de un salario en bolívares o en dólares, lo importante es que el dólar sea concebido documentalmente por un acuerdo, por una política de asignación salarial en moneda extranjera, que eso sea como una moneda de cuenta y no el salario. Que no exista una convención o una obligación entre las partes especial y específica de que el salario va a ser acreditado en dólares. Porque entonces, claro, nos estamos, como empresa, nos estamos atando a la obligación de que cualquier diferencia o cualquier reclamación que devenga de la relación laboral va a tener que ser acreditada en dólares. Entonces, es importante que eso sea sujeto a políticas que pueden ser políticas temporales. No implica el cambio de la asignación o el cambio del pago en dólares o moneda nacional, no implica un menoscabo en los derechos del trabajador siempre que reciba la misma asignación. Bueno, y ya por último, como que ¿a dónde vamos? Esta es la pregunta, bueno, que todos se hacen. Realmente, bueno, es muy difícil predecir aquí en el país exactamente qué vamos a hacer o para dónde vamos, pero sí hay antecedentes históricos recientes que nos han permitido darnos cuenta que sí, de cierta manera se están flexibilizando ciertas obligaciones de naturaleza laboral. Es difícil porque en Venezuela básicamente cada año hay tantos sucesos que uno no llega a recordar absolutamente todo, pero cuando uno hace un recuento detallado, sí verifica, por ejemplo, la otrora ley de alimentación de los trabajadores establecía límites máximos y mínimos de asignación mensual por concepto de beneficio de alimentación. Eso era para evitar que con el pago del cesta ticket tú evadieras obligaciones laborales de naturaleza salarial y evadieras el impacto en los pasivos laborales. Actualmente, ¿qué ocurre? El cesta ticket la asignación por cesta ticket es 10 veces más que la asignación del salario mínimo. Entonces, de una forma u otra nos estamos dando cuenta que sí, que hay una flexibilización entonces en ese momento. Ahora inclusive hablamos que el ingreso mínimo mensual, la nueva denominación que traen, contempla un bono de guerra, que no tiene impacto salarial, cuando legalmente sí lo debería tener, una asignación por cesta ticket y 130 bolívares que se van devaluando al cambio, que es la única porción que tiene impacto en los pasivos laborales. Existe una estrategia o unas medidas que se están tomando para evitar también la acumulación de pasivos laborales. Entonces, sí creemos que existe una ventana o de repente una puerta que se pueda abrir para que, además de legislar sobre una materia pendiente que es el teletrabajo, también se establezca o bien un sistema dual o de alguna manera, y eso evidentemente no lo sabemos porque la opacidad lamentablemente es muy fuerte ahorita, pero sí existen motivos, sí existen razones y se está tomando, aunque sea de manera de hecho, se están tomando estas medidas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con esto terminamos nuestra intervención. Estamos en el tiempo, Anita. Y bueno, aquí cualquier pregunta que tengan, estamos atentos. Chamo. Bien. Preguntas a formular. Interesantísima la información que nos suministraron el día de hoy, porque muchos empresarios tienen esa duda con respecto a las bonificaciones que se hacen en dólares. Todas las empresas lo están haciendo porque es una herramienta para poder mantener a sus empleados allí fidelizados. Muy bien, se las entrego. Para irles leyendo, porque son muchos y probablemente se repiten. ¿Cómo no? Acá hay otra. Las mías son las primeras. ¿Con qué periodicidad consideran pertinente realizar un ajuste salarial a sus trabajadores y bajo cuáles indicadores de gestión? Bueno, mira, eso va a depender de cada empresa. O sea, cada empresa debe realizar un estudio,
una estructura de costos y verificar con qué periodicidad lo puede hacer. Si ustedes me preguntan a mí, con la inflación que tenemos debería ser incluso mensual, pero es imposible. Sí, tengo una botellita ahí. Gracias. Entonces, Mira, al otro muchacho que estaba hablando primero se le fue el micrófono. ¿Por qué? Se quedó sin pila. Ajá. Bueno, una cosa adicional que quería decir. Sí, además ok. también que eso está atado a la pendiente. productividad. Ok. Tenemos que estar conscientes de que Mira, si la te voy a empresa pedir un donde favor. estamos no produce o no aumenta la productividad, ¿Tienes un difícilmente enchufe por ahí para dejar ellos cargando el podrán celular? Aprovecha. tomar. Bueno, siempre es difícil y especialmente este año que comenzó tan fuerte, pero Claro. sí, Pero es que tengo todos ahí tienen que hablar de la productividad. el bicho de iPhone ese. ¿Sabes qué te- las asignaciones de carácter social como la ayuda de parte educativo puede ser considerado un derecho adquirido. Bueno, en nuestro criterio debemos recomendar que si se va a otorgar una ayuda o un beneficio de carácter educativo, la empresa sea quien haga el pago directamente a la institución educativa para que esto no ingrese al patrimonio del trabajador. Porque si ese monto que se otorga por ese concepto ingresa al patrimonio del trabajador, va a ser declarado como salario. El pasador lo tienen ellos, ¿verdad? El pasador de la Bueno, mina ahí lo está, el tienen bono de ellos. guerra económica debe ser pagado por la empresa privada. Bueno, según lo que está establecido y como está establecido el decreto y como fue la locución que así lo dispuso, es solamente para el sector público. Y bueno, yo creo que con esto y en aras del tiempo y de darle paso a nuestro ponente invitado estrella del día de hoy, vamos a dar por finalizada cualquier cosa, este cable cualquier está ahí inquietud que mal. se quede pendiente, nos pueden acercar al finalizar el evento, que con muchísimo gusto los podemos atender. Muchas gracias a todos. Eso. Thank you.